Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verusca Moffi y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás contenido fundamentado en la palabra de Dios que te ayudará a maximizar tu vida. ¿Quieres vivir la mejor vida posible? Esa vida que Dios diseñó para ti antes de la fundación del mundo. Aquí en este canal encontrarás todo ese material y todas esas herramientas que te ayudarán a alcanzar tu propósito. Ayúdanos a maximizar la vida de otras personas con la palabra de Dios, así como la tuya también va a ser maximizada. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por conectarte con nosotros en este día. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Y te motivo en este día, como decía la canción, cambia ese dolor, cambia ese llanto, cambia esa tristeza por el gozo del Señor. Seguimos con nuestra serie que no panda el cúnico y el título de hoy se llama Sustituto de Dios. Escríbelo ahí en el chat, Sustituto de Dios. Diga conmigo, mi vida está siendo maximizada mientras hablo la palabra de Dios. La palabra de Dios está maximizando mi vida hoy. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Y vamos a estar leyendo del 21 al 23. Cuando usted lo tenga allí, usted puede decir amén, usted puede escribir amén en el chat. Romanos 1 y vamos al versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Voy a leer eso una vez más. El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Voy a parar allí. Esta escritura es una escritura poderosa y vamos a orar. Padre, te damos gracias por las escrituras, te damos gracias por tu poder que está en las escrituras, porque es tu palabra que es para bendecir a las personas. En el nombre de Jesús la recibimos y recibimos tu revelación en ella, en el nombre de Jesús. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando, nos está haciendo una referencia de algo que vamos a leer ahorita que sucedió también en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue rescatado de las manos del faraón y fue llevado al desierto. Ahí en el desierto Moisés iba a la montaña cada cierto tiempo a comunicarse con Dios, a tener presencia de Dios, a estar en la presencia de Dios y a recibir de Dios, cosa que tú y yo debemos hacer todo el tiempo, buscar la manera de estar siempre conectados con Dios para recibir de Dios. Uno de los errores más grandes que cometemos nosotros es que nosotros hacemos planes, nosotros trazamos metas, trazamos goles, valga la redundancia, planes sin consultarlo con Dios. Y después que estamos metidos en un embrollo, metidos en una situación difícil, entonces venimos a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios nos salve, para que Dios nos dé una salida. Y muchas veces creemos que Dios es nuestro siervo, creemos que Dios es nuestro trabajador, creemos que Dios es como el genio de la lámpara, que nosotros la frotamos y le decimos, Dios, queremos esto, queremos aquello, queremos lo otro, y que Dios tiene que venir y hacer todo por nosotros. Pero lo que no nos damos cuenta es que Dios es el creador del universo y el creador de nosotros los seres humanos, y que Dios tiene un plan para ti. No es que tú tienes un plan y tú se lo comunicas a Dios y Él hace todo lo que tú quieres, sino que Él tiene un plan diseñado ya, trazado para cada uno de nosotros. Él tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Y si tú no sabes cuál es ese plan, si tú no encuentras ese plan, si tú no te conectas con Dios para saber cuál es ese plan, vas a tener muchos tropiezos en la vida, vas a darte muchos golpes en la vida para poder, hasta que aprendas a depender de Dios, hasta que aprendas a conocer a Dios. Y esto era lo que hacía Moisés, iba y buscaba en la montaña la sabiduría de Dios y luego venía y le impartía al pueblo como líder del pueblo. Pero el pueblo, aún así, cuando Moisés se iba, el pueblo se desviaba. Y de eso vamos a hablar.
En la palabra sustituto, dije que el título se llama sustituto de Dios. La palabra sustituto, de acuerdo al diccionario, significa persona o cosa que reemplaza a otra. Persona o cosa que reemplaza a otra en una actividad o en una función específica. Muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos a la espera de un milagro, cuando estamos a la espera de algo de parte de Dios, de una respuesta de Dios, cuando estamos a la espera de Dios mismo, que su presencia se muestre y tarda en mostrarse, nos desesperamos. Nos desesperamos, entramos en pánico por cualquiera que sea la situación que estemos pasando y cometemos uno de los errores más difíciles que se pueda cometer, que es el error y el pecado más fuerte que se pueda cometer, uno de los más fuertes que se pueda cometer, y es el error de comprometer nuestra fe en Dios, sustituir a Dios por otras cosas. Cuando tú sustituyes a Dios por otras cosas, básicamente estás comprometiendo tu fe en Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú comprometes tu fe en Dios, si tu fe en Dios se ve afectada porque tú has seleccionado otras cosas y los has puesto en el lugar de Dios y has sustituido a Dios por esas cosas, déjame decirte que no importa lo que tú hagas, no importa si vas a la iglesia, no importa si cantas lindo, no importa si ayudas en la iglesia, no importa si eres una persona buena, te consideras buena, haces todo bien, ayudas a la gente. Si no tienes fe, si tu fe está comprometida, si tu fe en Dios no está comprometida, nada de lo que tú hagas va a agradar a Dios. Voy a repetir eso una vez más. No importa cuán bueno tú seas, pero si tu fe en Dios está comprometida porque le has quitado el primer lugar a Dios, nada de lo que tú hagas va a agradar a Dios, por más que ayudes a la gente, por más que hagas cosas buenas. Porque la palabra de Dios dice que solo con fe es posible agradar a Dios, y sin fe es imposible agradarle a Él. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre lo que significa eso de sustituir a Dios. ¿Qué significa sustituir a Dios? Sustituir a Dios no es más que reemplazar a Dios, como dije anteriormente, por otras cosas o por otras personas. Muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en una situación donde amamos a una persona a tal punto que sustituimos el lugar de Dios, la prioridad en Dios, la conexión con Dios, la búsqueda de Dios, por el amor frenético por esa persona. Y lo llamamos amor, pero realmente no es amor, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Si Dios es amor y tú estás enamorado, tiene que ser que Dios está en ti para que tú ames a esa persona. Muchas veces no es amor, muchas veces es, como dije anteriormente, es obsesión. Estamos obsesionados por esa persona. Queremos esa persona y queremos estar con esa persona y salimos con esa persona y ya no tenemos tiempo para Dios. Muchas veces no es una persona, sino que es una cosa, un objeto. Puede ser un carro, un vehículo, puede ser cualquier cosa que tú te has obsesionado y entonces has quitado el lugar a Dios. Y muchas veces en nuestra vida le damos espacio a estas cosas porque estamos en la búsqueda de lo material, estamos en la búsqueda del éxito, estamos en la búsqueda de la prosperidad, estamos en la búsqueda de aquellas cosas que nos hacen falta. Pero el libro de Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a ti. Cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando nosotros tenemos a Dios presente, cuando sabemos quién es nuestro Dios, y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, sea bueno, sea malo, sea éxito, sea fracaso, siempre ponemos a Dios en el lugar que debe estar, que es el primer lugar. Todas las cosas que te hacen falta, esposo, esposa, sanidad, salud, finanzas, todo será añadido a tu vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando robamos el tiempo de Dios, cuando sustituimos a Dios por cualquier otra cosa. ¿Qué cosas son las que pueden sustituir a Dios? Aquí tengo una lista de varias cosas que quiero hacer este tema muy práctico para ti y muy sencillo. Y tengo una lista de algunas cosas que las podemos llamar como sustitutos de Dios. Número 1, el trabajo, los estudios, la familia, el esposo, la esposa, cosas materiales como vehículos, objetos de valor, etcétera, una casa, un negocio, una empresa, una relación de noviazgo, un sueño
o una pasión específica por algo. Distracciones, y esta es una de las que más se ve como sustituto de Dios. Distracciones, la televisión, el cine, los teléfonos, las redes sociales. Hoy en día las redes sociales se han convertido en un sustituto de Dios. Muchas veces la gente ahora no quiere, ojo, nuestro servicio es a través de las redes sociales. Yo digo que las redes sociales son una bendición cuando son bien utilizadas, pero pueden convertirse en un sustituto de Dios. Muchas veces las personas están en las redes, en el TikTok, en el Instagram, día y noche, obsesionados, la foto, la photo pose y todo lo demás que se hace en TikTok y en Instagram, y nos olvidamos del tiempo con Dios. No tenemos tiempo para Dios, o decimos que no tenemos tiempo para Dios, pero tenemos tiempo para pasar una hora viendo todo lo que las demás personas postean, todo lo que nuestros amigos postean, porque estamos pendientes del chisme y de lo que está haciendo aquel y de lo que está haciendo el otro, pero no tenemos espacio para Dios. Así que las redes sociales se han convertido en muchas ocasiones como sustituto de Dios, y en otras ocasiones hay gente que ya ni va a la iglesia físicamente, porque dicen, no, yo veo solo la iglesia online, y gracias a todos los que se conectan online con Iglesia Praise, pero Iglesia Praise por ahora es solo online, así que ustedes pueden seguir conectados. Pero si tienes la oportunidad de ir a una iglesia, de asistir físicamente, nunca va a ser lo mismo solo conectarte online que ir físicamente a una iglesia. Yo sé que la situación de COVID hizo que muchos de nosotros nos segregáramos un poco y estuviéramos aislados en casa y solo viéramos la iglesia online, y eso fue una bendición. Eso abrió apertura a Iglesia Praise y a muchas iglesias que tuvieron la oportunidad de poderse conectar online con el mundo entero. Yo quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Las redes sociales, la televisión, la radio son medios poderosos que ayudan a esparcir el evangelio de Dios cuando son bien utilizados. Pero cuando nosotros agarramos las redes sociales y la hacemos nuestra prioridad, nos levantamos en la mañana, lo primero que hacemos es abrir el TikTok o abrir el Instagram, ve quién me mandó un mensaje, aún hasta abrir el email, en vez de ir y dar gracias a Dios por el día, porque tengo un día más de vida. Estamos sustituyendo a Dios por el email, el internet, las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el Facebook, lo que sea, cualquier red social que tú uses. Y esa es la gran diferencia. No se trata de no ver un servicio online, no se trata de eso, se trata de qué haces cuando te levantas en la mañana, qué haces antes de acostarte, qué haces durante el día, que estudies las cosas que tú haces, porque muchas de las cosas que hacemos sustituyen a Dios. El libro de Éxodo capítulo 31, 18 relata una historia que es lo mismo de que el apóstol Pablo está hablando aquí. Vamos a leerlo. El libro de Éxodo capítulo 31, vaya ahí al versículo 18, y dice de la siguiente manera: 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo. Este era Moisés subiendo al monte Sinaí para hablar con Dios, pidiendo la sabiduría, dándole la prioridad a Dios. Dame la sabiduría, cómo guiar a este pueblo, cuáles son las leyes que puedo poner en este pueblo. Las cosas están saliendo de control, Señor. Y Dios le escribió con su propio dedo unas tablas, unas escrituras, que son estos 10 mandamientos, para que él bajara y dijera al pueblo cuál era el plan de Dios. Pero mientras Moisés estaba allá arriba, pasó algo interesante, y voy a resumir aquí la escritura. El pueblo empezó a desesperarse porque Moisés no bajaba, se había ido por mucho tiempo. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, no hay sensación de tiempo. Cuando estamos en la presencia de Dios, el tiempo se detiene. ¿Y sabes por qué? Porque en Dios es el creador del tiempo, pero Dios no está atado al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está dentro del tiempo, de nuestro cronos. Dios está afuera del tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú creas algo, vamos a decir que tú creas una vasija o creas un arte, tú no estás dentro de ese arte, tú estás fuera de ese arte. Tú eres el creador y tienes el poder de manipular y usar ese arte como tú quieras. Y en Dios no hay tiempo. En Dios es infinidad completa. Entonces, cuando tú estás en la presencia de Dios, muchas veces sentimos que el tiempo se va, se nos pasa el tiempo, no sabemos cuántas horas estamos allí conectados con Dios. No sé si te ha pasado, y si no, tienes que entrar más en la presencia. Y Moisés estaba ido por mucho tiempo, y el pueblo se desesperó, y llegaron a Aarón, que era el otro líder que estaba ahí, y le dijeron: mira, Moisés se ha ido, vamos a crear unos dioses que nosotros podamos ver físicamente
y creer que esos son los dioses que nos sacaron de Egipto y adoremos a esos dioses. Y Aarón les construyó, le dijo, denme los zarcillos, denme todo el oro que tienen, y les construyó unos dioses, les construyó un becerro de oro para que ellos adoraran. Y ellos empezaron a hacer fiesta y bochinche con ese becerro de oro y adorarlo y adorarlo. Y dice el versículo 4, dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y lo dio en forma con burril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. El mismo líder que Dios había dejado a cargo del pueblo, que Moisés había dejado mientras se iba a buscar sabiduría de Dios, se había corrompido con el pueblo. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová Dios le dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y voy a parar allí. En esta historia, el pueblo había buscado un sustituto de Dios. El pueblo se había desesperado, se había cansado de esperar por la respuesta de Dios, por la respuesta de esa ley que venía de parte de Dios. Y como Moisés no aparecía, ellos se cansaron y buscaron un sustituto. Hicieron un becerro de oro al que ellos podían adorar, y se engañaron ellos mismos diciendo que este becerro de oro los había sacado de Egipto, cuando ellos sabían que no era así. Yo no sé si esto ha pasado en tu vida. Muchas veces has estado esperando esa respuesta de Dios y brincas y buscas un sustituto de Dios. Pones algo más como sustituto en Dios. Y yo te digo hoy, si tú has hecho eso, es tiempo de parar y sacar cualquier persona, cosa material que esté siendo sustituto de Dios en tu vida. Dios pide, Dios reclama el primer lugar. En todo lo que tú hagas en tu vida, el primer lugar siempre es para Dios. No es que tu familia no sea importante, no es que los hijos no sean importantes, no es que la escuela no sea importante, no es que el estudio no sea importante, pero Dios debe tener siempre el primer lugar. Dije que uno de los sustitutos de Dios pueden ser el trabajo, los estudios, la familia, y muchas veces eso pasa. Ponemos al esposo como el sustituto. Él es el sustituto de Dios. Adoramos al esposo, hacemos todo al esposo o a la esposa y no tenemos tiempo para Dios. Para algunos es el trabajo. Trabajamos día y noche, tenemos 2, 3, 4 trabajos, pero no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para buscar de Dios. Y nos preguntamos que por qué, aunque hacemos tanto dinero y trabajamos tanto, todavía no nos va como queremos. Nos enfermamos, no nos va bien porque no tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Amén. ¿Cuándo sustituimos a Dios? ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cómo se considera cuando una persona está sustituyendo a Dios? Sustituimos a Dios cuando en medio de una respuesta que estamos esperando, como dije anteriormente, nos desesperamos y tomamos decisiones incorrectas sin haberlo consultado con Él. Estamos esperando una respuesta de una casa o estamos esperando una respuesta de un trabajo, y como no llega esa respuesta, brincamos y tomamos otra decisión y decimos: bueno, voy a empezar este trabajo porque no ha llegado la respuesta que estoy esperando de Dios. Y hemos sustituido a Dios, como hizo el pueblo de Israel, por ese trabajo, por esa decisión, por ese plan. ¿Cuándo lo sustituimos? Cuando le dedicamos más tiempo a la televisión, a las redes sociales, como dije, a los juegos de Nintendo, los juegos de los videojuegos. Lo sustituimos cuando invertimos más tiempo en nuestros empleos, negocios, cuando invertimos más tiempo en nuestro trabajo. Lo sustituimos cuando los estudios son nuestra prioridad y no Dios. Lo sustituimos cuando la familia es más importante que Dios. Hay gente que dice: mi familia es lo más importante, y debería ser lo más importante, pero no más importante que Dios. Nunca puede ser prioridad tu familia que Dios. Primero Dios, luego tu familia. Ojo, eso no quiere decir que es que, porque Dios es lo primero, entonces yo voy a estar en la iglesia día y noche, yo voy a estar orando día y noche, yo no tengo tiempo para mi familia. Y hay muchas personas así. Hay muchos pastores así, hay muchos hombres y mujeres de Dios que viven en la iglesia haciendo actividades, haciendo eventos, ayudando al mundo entero, ayudando a la comunidad,
y la familia y el matrimonio desboronándose en la casa. De eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de buscar a Dios para que Dios te dé la sabiduría y puedas guiar a tu familia. No para que abandones a tu familia por Dios, porque ese no es el plan de Dios. Anteriormente hablé sobre una relación de noviazgo que se puede convertir en obsesiva, puede ser un sustituto de Dios. Amén. Consecuencias del sustituir a Dios. Y con esto voy a cerrar. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que podemos tener nosotros por sustituir a Dios? Voy a leer esa escritura un poco más adelante. Dice, el versículo 9 dice, Dios se molestó tanto porque ellos habían sustituido a Dios por una imagen de oro. Y Dios le dijo en el versículo 9, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se me encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios está dispuesto a consumirte, a desaparecerte, cuando tú, o a no saber nada de ti, vamos a decirlo de esa manera, cuando tú sustituyes a Dios por cosas materiales. Cuando tú pones tu carro como la prioridad, cuando te paras en la mañana y lo primero que haces es ir a lavar el carro, a limpiar el carro, a ponerle esto, a ponerle aquello, inviertes tu dinero en el carro, pero no tienes tiempo para Dios, estás poniendo el carro como un sustituto de Dios. Y Dios simplemente no quiere saber nada de ti porque realmente te ve como dura cerviz, persona de mal servir. Luego dice el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó Dios para matarlos en los montes y para regarlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Y le decía, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de tu siervo, acuérdate de la promesa que tú diste, Señor. Y luego dice el 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer y le dijo a Moisés, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Moisés bajó del monte y cuando vio el bochinche que tenían con el becerro y estaban adorando a ese Dios, diciendo que ese Dios el que lo había sacado, de la rabia que tenía Moisés partió las tablas donde estaban las leyes que Dios había escrito con su propio dedo en una piedra. Y Dios castigó a ese pueblo, aparte del pueblo. Dios dijo, ¿quiénes de los que están aquí están con Dios, con Jehová? Y todos los de la tribu de Leví se apartaron y se vinieron. Y los que quedaron del otro lado, Moisés le dijo, todos los de la tribu de Leví agarren espadas y maten a todos aquellos que están de aquel lado. Aquellos que sustituyeron a Dios, que todavía creen que esas imágenes son su Dios. Este mensaje es importante porque muchas veces consecuencias de sustituir a Dios trae enfermedad a nuestras vidas. Una de las consecuencias de sustituir a Dios es que perdemos el foco en la vida. No sabemos a dónde vamos, estamos trabajando y haciendo esto y aquello y lo otro, y un día abrimos un negocio, otro día abrimos otro, pero no estamos enfocados en cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Otra consecuencia de sustituir a Dios es que perdemos la confianza en Dios. Eso es una de las peores cosas que hay. Cuando ya tú no confías en Dios, cuando ya tú no confías que Dios puede sanarte, que Dios puede librarte, que Dios puede proveer para ti, y andas confiando en tu propia fuerza, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes producir, entonces vas por un mal camino. Otra de las consecuencias de sustituir a Dios es que nos lleva a tomar malas decisiones. Cuando nos desesperamos, sustituimos a Dios, tomamos malas decisiones día y noche. Y por último tengo aquí que nos hace olvidar fácilmente. Cuando sustituimos a Dios, nos olvidamos como el pueblo hizo. Se olvidó de cuál era el Dios que los había sacado. El Dios que los sacó con las plagas en Egipto, que los libró y los sacó ricos de Egipto. Y pusieron a un Dios de oro, a una imagen para adorar. Muchas personas que me miran hoy, puede ser que tú estés adorando a una imagen físicamente y estés sustituyendo al Dios verdadero y creador por esa imagen. Puede ser
que sea una persona, puede ser que sea un objeto. Yo te motivo en este día a que tomes tiempo y pongas a Dios en el primer lugar en tu vida. Abre tu corazón a Él si tú no le conoces. Quiero hacer esta oración por aquellas personas que no conocen a Dios, que nunca han escuchado hablar de Dios, que no entienden mucho de lo que yo estoy diciendo hoy aquí, pero quieren entender más y conocer más de Dios. Abre tu corazón a Dios en este día. Di: Señor Jesús, sé que te he fallado, sé que he pecado, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón para que entres y mores en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén, amén. Si esta es la primera vez que tú has hecho esta oración, te doy la bienvenida al reino de Dios. Te felicito por lo que has hecho hoy y te invito a que te mantengas conectado con nosotros a través de Iglesia Praise. Pero también te invito a que busques una iglesia local donde tú puedas congregarte y puedas servir a Dios y puedas meterte en el fuego de Dios para que puedas seguir creciendo en Dios. No olvides, sustituir a Dios es un grave pecado. Sustituir a Dios es un gran mal. Nunca, nunca más sustituyas a Dios por nada más. Te bendigo en este día y te espero la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras series y comparte este link con tus amigos para que sus vidas también sean maximizadas.